Esta es la crónica de Guillermo I, el Conquistador, el primer rey de Inglaterra de origen normando, y de la batalla de Hastings, aquella que lo encumbró al trono de Inglaterra. Guillermo era hijo de Roberto I de Normandía, por lo tanto era nieto del gran Rolo el vikingo. El mismo Rolo que allá por el siglo X fue obsequiado por el todavía monarca carolingio Carlos el Simple, con un condado en la costa noroeste de la actual Francia. Ese territorio, que fue otorgado con dos propósitos, cesar los ataques a lo largo del Sena y evitar más racias vikingas, sería conocido como Normandía. Guillermo no tenía más de 8 años, y puede que tan solo 6, cuando se produjo su ascenso al trono. Esta llegada al trono de Guillermo se produjo tras 9 décadas de paz y prosperidad, en la que Normandía se vio sumida en el caos a partir de 1035 debido a la repentina muerte del padre Guillermo, el duque Roberto I. Debido a la corta edad de Guillermo, en estos primeros años, fueron otros los que gobernaron en su nombre, pero en torno a 1040 dos de estos tutores fueron asesinados en una primera oleada de violencia. Más tarde, en torno a 1043, en los que Guillermo tendría en torno a 12 años, se produjo la primera actividad militar documentada de Guillermo, cuando le arrebató Falaise a Turans-Goth, el vizconde de Abranches. Y solo unos años más tarde, el primo de Guillermo, Guido de Brione, inició una rebelión más seria. Pese a todo, Guido y sus aliados fueron derrotados en la batalla de Vallès-Dunes, a las afueras de Caen, en el año 1047. 2 años más tarde, en el 1049, su hermanastro Odón fue nombrado obispo de Bayeux. Este Odón fue un personaje controvertido, polémico, como veremos más adelante, ya que tuvo cierta relevancia en los hechos posteriores y en la propia batalla de Hastings. Ese mismo año de 1049 participó en la campaña de Enrique I contra el conde Godofredo de Anjou. 2 años más tarde, Godofredo contraatacó y se aseguró los castillos de Domfront y Alençon. Guillermo respondió a la amenaza en persona, asediando ambos castillos. Se dice que en este último los defensores se burlaron del duque golpeando pieles de animales sobre la muralla y gritando «pellejero», en alusión a sus orígenes humildes. Guillermo no lo pasó por alto, y cuando tomó el castillo se cobró una venganza espantosa, pues hizo cortar en público las manos y los pies a 32 de sus defensores. En cuanto los defensores de Domfront se enteraron de esto, se apresuraron a rendirse. Piensen que Guillermo tenía 15 años en este momento. Y a principios de estos años 50 estaba claro que Eduardo confesó no tendría hijos con su esposa Edith. Como respuesta, Eduardo comenzó a romper con la familia de Edith, con la ayuda de un grupo de normandos y franceses que probablemente habían llegado en su séquito en torno a 1041. Sobre todo Roberto de Jumièges y Raúl de Mantes. Es casi seguro que este Roberto pasó por el ducado mientras se dirigía y regresaba de la corte papal en 1051, y puede que aprovechara la ocasión para plantear la posibilidad de la sucesión a Guillermo. En 1052, Guillermo tuvo que hacer frente a una alianza muy importante y sobre todo peligrosa, ya que el rey Enrique de Francia había formado una alianza con el mismísimo Godofredo de Anjou. Este Godofredo había sido un noble que gozaba de confianza en la corte de Guillermo. Sin embargo, parece ser que cierta frustración que generó el ascenso de Guillermo y sobre todo el ascenso de los favoritos que acompañaron a este ascenso. Los motivos de Enrique están menos claros y han generado cierta controversia. Es probable que tuviera que ver con la creciente importancia y las ambiciones de Guillermo en Inglaterra, que al rey Enrique ya le hubieran llegado rumores. Enrique y Godofredo atacaron a Guillermo,
y este no tardó en sitiar el castillo de Arques. Además se valió de la ayuda de la aristocracia normanda para vencer en esta batalla. Sin embargo, 3 años más tarde, en 1057, Godofredo y Enrique contraatacaron. Y esta vez, con la victoria de Baravide, Guillermo resultó el vencedor decisivo. Tras los tormentosos años que supusieron el ascenso al trono de Guillermo, pues plagado de rebeliones, de guerras, luego hubo un periodo de estabilidad, un periodo de calma, entre el año 1057 y 1066. Pero esa calma, sin embargo, daría pie a una nueva tormenta en la batalla de Hastings. La muerte sin descendencia de Eduardo el Confesor en el invierno de 1066 abrió un conflicto sucesorio del trono inglés en el que contendieron Haroldo de Wessex, Haroldo de Noruega y Guillermo de Normandía. El primer choque entre los contendientes en este conflicto sucesorio dinástico se produjo entre Haroldo de Wessex y Haroldo de Noruega. Haroldo de Noruega contaba con el apoyo de Tostig, que era hermano de Haroldo de Wessex. Tras un reclutamiento y una marcha espectacular, Haroldo consiguió coger por sorpresa a Harald y a Tostig y vencerlos en los alrededores de Stamford Bridge. En la matanza resultante cayeron tanto Harald como Tostig. Sin embargo, Haroldo y los ingleses no tenían tiempo para descansar, pues solo 2 días después de esta impresionante victoria, los vientos cambiaron en el canal, lo que permitió a Guillermo y sus hombres cruzarlo durante la noche del 27 al 28 de septiembre. La flota de Guillermo era asombrosa, entre otras cosas por las donaciones que habían aportado personas importantes de Normandía como el obispo Odón, el hermanastro de Guillermo. Tanto las postrimerías de la batalla de Hastings, la muerte de Eduardo el Confesor y la propia batalla de Hastings está representada en el tapiz de Bayeux, que es un tapiz soberbio de 70 metros cargado de esta simbología. En el tapiz de Bayeux se muestra la imponente flota que Guillermo consiguió aunar en torno a la Mancha, al Canal de la Mancha. Pero también es posible que incurran un error, puesto que en este tapiz se muestra un gran contingente de arqueros en el bando inglés de Haroldo de Wessex. Esto, la historiografía ha demostrado que no pudo darse, debido a la batalla de Stamford Bridge y a que los arqueros que habían estado presentes en esa batalla pues no pudieron llegar a tiempo. Lo que sí se sabe de la batalla es que pues cuando se unieron los dos ejércitos, cuando confrontaron, los ingleses estaban protegidos de las flechas normandas gracias a una situación elevada, estaban subidos en una especie de colina. Entonces Guillermo intentó primero debilitar a los ingleses con sus arqueros, lo cual resultó un fracaso. Después hizo avanzar a la infantería para atacar, pero tampoco lograron mucho, ya que la infantería de Haroldo de Wessex, en este caso, había formado con sus escudos y pudo repeler bien este ataque. Todo apuntaba a que Guillermo iba a ser derrotado por primera vez. Circulaban rumores incluso de que el propio Guillermo había caído y la disciplina del ejército comenzó a desmoronarse. Como respuesta, Guillermo, en un hecho muy conocido, muy propagado, se levantó el yelmo y se dirigió a sus hombres, arengándolos para que se volvieran contra los ingleses que lo perseguían, ya que estos estaban huyendo y sufriendo importantes pérdidas. En formación en la cima de la colina, las líneas inglesas eran prácticamente inexpugnables, pero estaban dispersas por la llanura. Eran presa fácil para los caballeros normandos, que todavía no habían entrado en acción. Esta táctica fue explotada por Guillermo. Él y su caballería
Él mismo y su caballería, recordemos que pues, los reyes medievales eran el símbolo de la valentía. Entraban en liza aquí los valores caballerescos de la antigua caballería. Como decía él y su caballería atacaron 2 veces más a los ingleses en la colina y después fingieron retirarse antes de matar a sus perseguidores en las laderas. Ya era bien entrada la tarde y los hombres de Haroldo estaban cansados, estaban con las filas mermadas, se encontraban cada vez más aislados unos de otros y más vulnerables. Aquí fue entonces cuando los arqueros normandos comenzaron a acertar, a lograr grandes avances, a producir una matanza. El momento decisivo llegó con la muerte de Haroldo. Esta parte en el propio tapiz de Bayeux vino un poco confusa, porque en la misma escena aparecen pues, 2 víctimas de este ataque. Una tiene una flecha clavada en el ojo y la otra lo van a matar con un hacha. Lo cierto es que cobra más credibilidad que Haroldo pertenezca a la imagen de la persona herida con una flecha en el ojo, puesto que el nombre de Haroldo aparece justo encima de esa figura. Aunque lo cierto es que con el rey muerto la derrota pasó a ser aplastante y los caballeros normandos hicieron valer sus méritos. Junto a Haroldo cayeron 2 de sus hermanos, así como un grupo significativo de la aristocracia inglesa. Lo más importante fue que se impidió al ejército inglés reagruparse, algo tan decisivo que podía significar la victoria en la Edad Media. Y tras esta victoria en Hastings, realmente ya nada se interponía entre Guillermo y la corona que codiciaba. Después Guillermo impondrá un régimen de conquista del territorio. Tras someter a los nobles anglosajones rebeldes, repartirá sus tierras entre sus colaboradores normandos y renovará por completo el esquema feudal inglés. Asimismo, reemplazará el clero autóctono por el procedente de Francia, en plena consonancia con las tendencias reformistas imperantes. Finalmente, destacará la obra administrativa de Guillermo el Conquistador. Este trasladará a Inglaterra los modelos centralizadores normandos. Bajo su mandato se elaborará el Domesday Book en 1086. Esto era un registro de todas las propiedades, rentas y derechos que correspondían al rey en Inglaterra. Y gracias a esta obra, que fue fuente de primer orden para conocer la Inglaterra del siglo XI, los monarcas conseguirán imponer un férreo control sobre el territorio y sus habitantes, que más adelante será imitado en Francia, Sicilia, Navarra o Portugal.